Ya podemos comenzar. Ok. ¿Alguna duda de lo que se vio la semana pasada? Por ahorita no, profe. Ok. Entonces, bueno. Otro detalle, bueno, vamos a hablar acerca de lo que se puede utilizar también y una de las principales cosas, por ejemplo, por las que normalmente se puede parar, es sobre todo ahorita en estos tiempos, es el exceso de sobretemperatura. Normalmente si ustedes ven, bueno, pues una ahorita en estas fechas ya con 33, 34 grados, empieza a sentir calor uno y uno a veces pues empieza a mal funcionar al punto en el que no quiere estar en clase o no quiere estar trabajando, prefieres dormirte, pero aunque te duermas, de igual forma pues tienes problemas para realizar tu trabajo. Es complicado, ¿no? Ahora, esto en la maquinaria, ¿en qué se ve reflejado? Obviamente sabemos el, que el problema que tenemos en temperatura... Pablo tiene problemas con su micrófono. Pablo, Se escucha como con eco. sí, es tu internet, Pablo. De hecho, te escuchamos nosotros igual a ti. Ok. Entonces les decía que es muy común, por ejemplo, en estas fechas, tener problemas debido a temperaturas altas o elevadas, sobre todo ya acercándonos más a lo que es la canícula, empezamos a ver que de repente, por ejemplo, algunos elementos como sensores de presión que normalmente están a temperaturas elevadas, vuelven a tener problemas por ese tipo de detalles. Los motores, ¿qué es lo que pasa con cualquier motor de corriente directa, de corriente alterna? Bueno, normalmente tienen una temperatura de trabajo. Y si nosotros por alguna razón llegamos a exceder esa temperatura, lo que va a pasar es que excediendo los 60 grados centígrados, logramos reducir de manera logarítmica su vida útil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros pasamos de esa temperatura, que por lo general ronda los 60 grados centígrados, vamos a ver que en algunos casos los valeros, el rotor, algunos elementos mecánicos que tiene en su interior, el bobinado y el aislamiento de los bobinados se va a ver comprometido, logrando que el motor sí no trabaje tantos ciclos como debiera de estar programado por el fabricante. Por eso es muy importante cuidar la temperatura en lo que viene siendo los motores. Y es bien común que de repente, si es un ventilador, es un motor con un ventilador que permite ahora sí que propagación del aire frío, o bueno, sí, de aire un poco más fresco hacia el interior del motor y de repente este deja de fallar por X o Y razón, pues obviamente la disipación de calor no se logra correctamente y no hay ¿cómo se dice? No hay un correcto intercambio de calor. Entonces lo que sucede es que el motor empieza a elevar su temperatura y eventualmente esto va a producir una falla, ¿no? Entonces ahorita en este tiempo también, por ejemplo, los controles de velocidad, si la ventilación de los controles no llega a trabajar, recuerden que en el interior de los controles de velocidad tenemos tanto diodos de potencia como puentes que son parte del puente rectificador, o en algunos casos tenemos IGBTs, y al igual en el puente inversor o tenemos IGBTs o tenemos, por ejemplo, elementos como SCRs o en otro caso como MOSFET, que son de potencia y que sí necesitan disiparse y que incluso la temperatura puede ocasionar disparos intempestivos, por ejemplo, en los SCRs. Entonces es importante considerar de que si la ventilación de los controles de velocidad no está funcionando al 100%, podemos llegar a tener problemas en la velocidad o en el control de la velocidad de dichos motores que estos controladores tienen a su mando, debido a que, por ejemplo, recuerden que los SRs, por ejemplo, pueden dispararse debido a altas temperaturas. En el caso de los MOSFET también se van a ver mermados por temperaturas altas y esto puede ocasionar daños o una mala sincronización con, por ejemplo, el disparo que ellos ya tienen programado en un controlador, haciendo que esto sea complicado, que pueda haber cortos entre fases porque es un puente inversor y que haya disparos no deseados
de una parte del brazo de dicho puente. Entonces, tenemos que considerar que si la temperatura es un enemigo natural de nosotros, porque eventualmente podría llevarnos incluso hasta que alguna soldadura se recaliente y luego con el paso del tiempo se enfríe, provocando un falso contacto por una falsa soldadura, ¿no? Una soldadura que no es correcta. Igual, la disipación no correcta de equipos de control o de equipos, por ejemplo, los variadores de velocidad, deben de llevar un sentido y una orientación para que el aire fluya a través de ellos. Y se nos recomienda que haya cierta distribución de aire a partir de el tamaño del variador. Y también es que no se pueden poner variadores de velocidad muy cercanos entre uno y el otro por lo mismo, porque tiene que haber un espacio en donde haya un intercambio de calor entre el interior del componente y el exterior de dicho componente, ¿no? Para que pueda liberarse el aire y subir y de ahí ser extraído por un extractor. Entonces, también tenemos que considerar que por ejemplo, los módulos de potencia, los reveladores de estado sólido, deben de llevar su disipador, sobre todo para corrientes mayores a 25 amperes, en donde nos permita, por ejemplo, transferir la mayor cantidad posible a través de una pasta térmica o de una pequeña lámina que permita el flujo de calor desde el elemento que es el elemento de potencia y el disipador que nos va a ayudar precisamente en esta maniobra, ¿no? Entonces, muchas de las veces los paros no programados pueden venir por este tipo de temperaturas. Les muestro lo siguiente. Esto es la foto de hace 2 días. Hace 2 días hizo bastante calor. Y esta es la lectura de temperatura, por ejemplo, en lo que es un motor de corriente alterna de 500 caballos. Si ustedes pueden ver, la temperatura a la que llegó, pues es bastante alta. Y esto sí llegó, esto va a mermar bastante la vida útil de este motor. Incluso ahí se ve con una cámara termográfica lo que es el motor y vean la temperatura a la que está. O sea, podrían sin problemas freír un huevo en lo que es el motor. Aquí otro detalle interesante fue que la protección térmica no se disparó. Normalmente a motores de este tamaño, de esta magnitud, ya traen una protección térmica que nos asegure de que si hay una alta temperatura, el motor deje de trabajar, ya sea abriendo un contacto o llegando a lógica de control en un controlador lógico programable o en el mismo variador de velocidad, porque muchos variadores tienen su entrada para este tipo de elementos que son termistores. Una vez excedida cierta temperatura, sabes que no es conveniente trabajar y abrimos el circuito de control. Entonces, si ustedes pueden ver, bueno, esto llegó a un punto tan grande que incluso llegó a afectar el variador de velocidad. El variador de velocidad detectó una alta temperatura y mandó parar el control de velocidad y esa fue la falla que detuvo la máquina. Ahora, el problema es que para este tipo de motores como tal, hay que evaluar el daño, hay que permitir que se enfríen, hay que revisar mientras tanto que el devanado no se haya dañado, hacer pruebas, por ejemplo, si se puede con Meggers, pues adelante. Y de lo contrario, bueno, medir resistencia con respecto a tierra, ver que no haya habido ningún problema, que ninguna fase se haya aterrizado, que la resistencia entre dichas fases, entre las 3 fases, sea la misma. Y además asegurarnos, por ejemplo, de que no haya ningún elemento que esté ocasionando esto. ¿Cómo puede ser un elemento que esté ocasionando este sobrecalentamiento? Bueno, el motor se puede calentar debido a que, por ejemplo, presenta un atasque mecánico. Entonces, si la carga que está moviendo es más dura normalmente de la que ahora o anteriormente acostumbraba a mover, eso puede ser porque estaba acoplado a lo mejor a un reductor, pero este reductor se quedó sin aceite o se quedó ya trabado por algún mecanismo o algún diente que quedó entre los mismos dientes de los engranes y esto ocasiona que ya no se mueva y por lo tanto no se mueva con la misma facilidad, implicando una sobrecarga y calentando el motor, ¿no? Entonces, este tipo de elementos es lo que tenemos que ver. Otra de las veces es que el ventilador como tal, eh, tal vez sí trabaja el ventilador que enfría este motor, pero entre el ventilador y el motor no hay un enfriamiento adecuado debido a que hay mugre entre estos dos elementos. Otra cosa puede ser que el ventilador simplemente haya dejado de trabajar y otra cosa puede ser de que alguien haya hecho mantenimiento y haya cambiado el giro del ventilador
haciendo de que no fluya el aire correctamente como se diseñó para poder enfriar el motor como tal y que sea un extractor, pero muchas de las veces estos elementos para introducir el aire son turbinas, y si la turbina no gira en el sentido correcto, no es que aviente el aire en el sentido contrario, simplemente su eficiencia baja por abajo está por debajo del 40-50%, lo cual lo hace pues una nada cuando nosotros tenemos que disipar grandes cantidades de calor. Por eso es bien importante que las turbinas chequemos el sentido de giro para que sí esté en el sentido correcto y el flujo de aire sea el adecuado para lograr hacer este intercambio de calor en el interior del motor y liberar ese aire caliente hacia el exterior de los devanados del motor. Entonces, por eso es muy importante considerar que este tipo de fallas pueden ocasionar incluso hasta por suciedad o un mal cableado que de repente se hizo, o en algún momento dado, bueno, si es el proyecto nuevo, a lo mejor es porque no se cableó correctamente el sentido de giro de la turbina que está metiendo el aire, o no está funcionando el circuito que permite la entrada de este elemento. Otro detalle, por ejemplo, es que los motores de corriente alterna, si nosotros trabajamos con bajo voltaje, además de que vamos a ver que hay una pérdida significativa pequeña con respecto a la velocidad, también vamos a tener en cuenta de que hay calentamiento en los motores. Esto hablando de motores que trabajan a tensión plena. Por eso es bien importante tomar en cuenta que debemos de medir el voltaje y abajo de cierto valor de voltaje no debemos de permitir que trabaje. Es cierto que es peor trabajar con alto voltaje que con bajo voltaje, es muy cierto. Sin embargo, el bajo voltaje se va a ver reflejado en los motores de corriente alterna, en un calentamiento, sobre todo en aquellos motores que son arranque a tensión plena. En el caso del variador, bueno, puede ser que el variador compense. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que hay una curva de voltaje-frecuencia o una relación de voltaje que pudiera inyectar un poco más de corriente de la necesaria para compensar ese bajo voltaje y en cierto momento lograr que también se caliente el motor. Entonces también tenemos que considerarlo bajo esas condiciones. Otras cosas que debemos de ver, bueno, es que efectivamente la carga a la que estamos poniendo si esté moviéndose, de que no haya un atascamiento mecánico. Uno podría pensar de que si gira una vez libremente, no hay ningún problema, pero nos ha pasado que en algunas de las veces es a partir de cierto movimiento, o sea, de movimiento continuo que se empieza a desgastar o acomodar mal un valero y es ahí donde se ve. Entonces no se confíen con girarlo una vez, gírenlo bastante y vean que no hay ningún atascamiento en el mecanismo que está haciendo o que pudiera ser la causa de que el motor se caliente. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Profe. Este detalle también es importante para los sensores de presión. Un calentamiento excesivo puede lograr deformar la rosca y evitar que haya un contacto adecuado entre el sensor de presión y, por ejemplo, el elemento que se quiere medir. Es bien importante considerarlo porque el calor sí no es tan buen amigo de nosotros. Otro ejemplo es esto, que ya lo habíamos visto. Y habíamos visto hasta este punto, ¿no? De que también es bien importante considerar el tiempo de refacciones si vimos esto que estaba aquí. Ahora, este es otro motor muchísimo más grande. Estamos hablando de un motor de 900 caballos, lo cual implica que el tener este tipo de refacciones como tal, si ustedes ven en la parte superior, vamos a ver o vamos a visualizar un ventilador que en la parte de arriba permite al funcionar enfriar el motor. Y eso es lo que les comentaba, que a veces el paso entre este soplador y el motor se ve dañado. ¿Qué pasa con ese tipo de elementos? Bueno, estas turbinas o sopladores como tal, puede llegar a pasar de que el flujo de aire se ve afectado debido al balanceo de las aspas que están en el interior. Entonces, si no está bien balanceado, esas aspas se comienzan a girar y luego chocan con alguna pared, ocasionando que se destruyan las aspas. Entonces el motor sigue girando, pero las aspas ya no están presentes. Entonces no va a enfriar nada, porque simplemente tenemos un motor girando a lo loco y las aspas ya se destruyeron. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta porque muchas de las veces esto puede pasar y tenemos que ver que sí enfríe el motor como tal. Ahora,
evaluemos nosotros siempre la temperatura de los motores porque es importante para que su trabajo sea adecuado. Otro ejemplo es esto. Esto que ustedes ven aquí es un motor de 550 caballos, si no estoy equivocado. Ahora chequen el tamaño del motor, hasta parece como un corazón, ¿no? Que le llegan diferentes flujos o diferentes mangueras. Esto como tal es una turbina para un sistema de turbo vacío, que es un vacío un poco más grande, que no es alto vacío, pero genera una cantidad importante de vacío para lograr pegar la masa de celulosa al interior de una banda, por así decirlo, o sea, fijarlo a la banda y que no se esté moviendo para después pasar por este proceso de secado y eliminar el agua de la celulosa para crear algo de papel. Entonces, es interesante porque vean las personas, estas personas miden aproximadamente 2 metros y vean entonces el tamaño del motor que ustedes tienen enfrente, ¿no? Obviamente este tipo de motores ya no es cualquier cosa, entonces tener una refacción de este tipo la va a justificar, por ejemplo, de tener una inversión para estos motores que ustedes ven. Este es un control de velocidad para un motor de 500 caballos, del motor que ustedes vieron. Este es otro motor de 900 caballos y este motor de 500 caballos ya no es así como que tan simple su precio, no es tan accesible su precio. Entonces, ¿cómo lo vamos a justificar? Bueno, si el tiempo de entrega de esto se puede ir hasta el año. ¿Sí me explico? O sea, sí tengo, pero te lo puedo dar en un año. Entonces, no vamos a durar un año parados, ¿no? No vamos a quedarnos así como que, sí, está bien, en un año vuelvo a abrir. No, o sea, simplemente tenemos que tener algo que nos permita hacer esto. Entonces, muchas de las veces este es el problema principal en ese tipo de elementos, que tenemos un motor tan grande o un control de velocidad tan grande que no es común tener ¿cómo se dice? La refacción de entrega inmediata. Entonces, por esa razón, si nosotros vemos que el tiempo de entrega es muy, muy largo, es indispensable tener otro elemento como esto, o otro variador, o otro motor de ese tipo, en almacén, considerando de que tal vez tengamos problemas si en algún punto el almacén como tal, el almacenamiento como tal de este motor pudiera llegar a causar daño. Es decir, en algunos casos, algunos motores si no se mueven, se pueden quedar pegados, ¿no? Entonces tenemos que evaluar nosotros esto. Si esto es posible, lo que se hace muchas de las veces es tener un motor a consignación. ¿A qué voy con esto? En la fábrica o el distribuidor que tiene ese tipo de motores, tener uno pagado para que el último, que siempre se tenga un motor, pero no necesariamente sea un motor que ha estado ahí mucho tiempo, sino que ellos tengan siempre un motor. Si este motor no se usa, que se vaya vendiendo y luego llegue otro. De forma que si yo le hablo, ¿sabes qué? Necesito que ahora sí me mandes mi motor. El proceso de entrega a lo mejor se va, en lugar de 6 meses, se va a una semana, ya implicando un riesgo menor. Por lo que es interesante, porque ya no se vuelve un problema el tenerlo nosotros almacenado o tenerlo guardado y que el mantenimiento de dicho motor sea un problema, ¿no? Por eso es bien importante considerar que muchas de las veces es importante el saber si este motor es indispensable que tenga movimiento, si se puede quedar almacenado. Por ejemplo, las bombas para succión es un problema que suelen tener, que si no se usan, se pueden quedar pegadas y eso es importante, ¿no? Ahora, como les comentaba, algunas de las soluciones que dan algunos fabricantes no nada más es este tipo de servicios de material a consignación. Algunos casos como ABB te permite la capacitación en cuanto a sus equipos. Por ejemplo, estos son equipos de ABB. Es un control de velocidad y motores de ABB para entrenamiento y que tú seas capaz de dar solución a problemas utilizando este tipo de elementos. Por ejemplo, Horner, a través de una cantidad de $150, creo, te permite entrar a un curso de capacitación para el manejo de esos equipos en donde hay diferentes niveles y tú puedes ir tomando esos niveles para dar solución. ABB también te permite entrar a ese tipo de elementos
Baldor en su momento también lo hacía. Tú tomabas cursos con personas que venían desde Estados Unidos. A mí me llegó a tocar tomar cursos con una persona que se llamaba Bob de Milwaukee, que nos enseñaba a nosotros a usar los controles de posición. En algunos casos venía una persona desde Londres para hablar exactamente sobre control de movimiento como tal ya. Y ya no eran esquemas o movimientos simples, sino ya eran instrucciones complejas y complicadas. Otras de las veces te permiten conocer sus instalaciones, su fábrica, para ver las soluciones que ellos pudieran tener para ti. Y es importante esto porque muchas de las veces lo más tedioso es la curva de aprendizaje cuando estamos hablando de tecnologías nuevas. Por eso es bien importante nosotros tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Porque a final de cuentas, a veces uno se decide en la solución que va a implementar a partir de esto, de la curva de aprendizaje. Por ejemplo, Siemens también tiene cursos en Atlanta. Algunos de sus distribuidores ofrecen cursos. Honeywell también, sobre todo, por ejemplo, en lo que es calderas y demás, también dan cursos de capacitación para manejo de sus tecnologías. Normalmente aquí yo que lo que les recomiendo, bueno, como ingenieros en electrónica, si no se ejercitan este tipo de habilidades, normalmente se pueden perder. Entonces, tomen ese tipo de cursos, a veces son bien económicos, son muy simples de tomar. Si tal vez te tengas que trasladar, por ejemplo, a la planta de San Luis de ABB, a mí me ha tocado estar en la planta de San Luis en capacitación, o en el centro de distribución de Indios Verdes, pero también a veces es importante tomar este tipo de cursos que te van a permitir a ti como tal crecer y conocer un poco más la marca y dar solución a diferentes problemas que tienen este tipo de variadores, ¿no? Incluso aumenta tu confianza al momento de solucionar problemas, el tener cierta capacitación con respecto a un equipo. Cuando ves el equipo se te hace amigable y se te hace más fácil descubrir si el problema que tú tienes con respecto al paro de la máquina viene de este equipo o viene de algún otro equipo, ¿no? Entonces, por eso es útil el apoyo que dichos fabricantes dan. Por ejemplo, es otro maletín de los cuales, obviamente, ellos te pueden prestar para poder hacer pruebas. También pasaba mucho con Baldor que tú podías pedir esos maletines para hacer, por ejemplo, trabajos de control de movimiento. Por ejemplo, es una captura de pantalla de los cursos que se daban todavía en el 2019. Obviamente en el 2020 pues ya no hubo cursos, ¿no? Pero si ustedes se meten al canal de YouTube, por ejemplo, de Horner, se van a dar cuenta de que hay diferentes seminarios que ellos dan a través de 40 a 45 minutos en los que van a hablar acerca de un tema. Sinceramente no son tan buenos como los cursos presenciales. A mí me ha tocado ir a estos cursos y cualquiera puede ir. De hecho, pagando $170, tú te inscribes a través de la página. De hecho, ahí está, miren, 150 dólares. Y adquieres un muy buen curso que te habla de diferentes cosas. Obviamente es en inglés, pero es muy interesante porque es, además de, con ingenieros que no son de ventas como tal, sino que están resolviendo problemas en planta, lo cual lo hace bastante interesante porque no estás hablando con alguien que nunca ha puesto nada, que no tiene nada de malo, pero normalmente la experiencia va a estar detrás de las personas que dan mantenimiento, hacen cambios en líneas de producción que ya están montadas. Incluso las personas que diseñan maquinaria sí son buenos, porque ellos programan mucho y se han encontrado con diferentes problemáticas, pero los problemas más difíciles los resuelven los de mantenimiento. Entonces, esta gente que de repente está en mantenimiento trabajando y de repente se va a dar un curso, te aporta, además del conocimiento general, te aporta, además de una teoría general, te aporta este gradito extra de experiencia en fallas, porque a veces te encuentras fallas bien complicadas, que puede ser un micropunto de aislamiento roto en las bobinas de un motor, por ejemplo, que son fallas muy complicadas y que no las vas a ver hasta que lo abras el motor como tal, ¿no? Entonces, por eso es importante considerarlo, porque estos cursos, de hecho, ustedes pueden ir, cursarlo, y se van a dar cuenta de que realmente es una buena capacitación. Te dan un certificado que tú puedes anexar a tu currículum y que te da a ti un plus, ¿no? Es como una certificación en LabVIEW, por ejemplo, que también te sirve bastante, ¿no? En ciertas empresas.
Otros, por ejemplo, Siemens, aquí te muestran los cursos de Siemens. Siemens tiene la más cercana, es obviamente es en Atlanta, Georgia. Entonces, aquí, por ejemplo, hay tutoriales, demostraciones y además hay situaciones en campo en donde normalmente ustedes tienen que trabajar con equipos que están ahí teniendo un problema y es la ventaja de que ellos ocasionan el problema y ustedes tienen que solucionarlo, dándoles a ustedes una capacitación un poco más integral y dándose cuenta de posibles soluciones a posibles problemas que ustedes se pueden encontrar en campo, que es muy común. Me ha tocado incluso a mí llevar a cabo, por ejemplo, ellos provocan una falla y tú tienes que arreglar dando el programa completo a, no sé, un controlador lógico programable, dándole la solución completa a ese tipo de elementos, ¿no? Otra de las veces es la cantidad de elementos que tú puedes encontrar. Por ejemplo, si ustedes hablan de un PLC que tenga bastante refaccionamiento, por ejemplo en León, ese es Siemens. Siemens, hay muchos distribuidores que manejan stock de este tipo de unidades, haciendo que sea más fácil el darle el mantenimiento, o sea, que sea muy fácil de conseguir. Entonces, por eso es importante el tomar eh, eh, una marca que te permita dar soporte en cuanto a tu refaccionamiento de forma rápida y eficaz para poder ahorrarte esos minutos extra de paro. También algunas tienen una, por ejemplo, línea disponible de teléfono en donde a través de tu código de licencia o tu licencia te dan un poco de soporte. Otros como por ejemplo Hornet y Delta te presentan un centro de atención al cliente en el cual tú puedes enviar tus dudas y tus preguntas o por ejemplo pedir notas de aplicación, manuales o pues, donde puedes pedir información extra y que te permita a ti conocer un poco más con videos en canal, por ejemplo, como YouTube o algunos otros videos que ellos te mandan para poder dar solución a problemas conocidos de ellos, ¿no? De donde ellos se han dado cuenta. Por ejemplo, ha pasado que ciertos firmware ocasionan problemas en ciertos PLCs, dando, por ejemplo, salidas, dando activación a salidas que normalmente no deberían de pasar. Y también tenemos que tener en cuenta de que una de las principales razones de lo que puede pasar por un mal mantenimiento son problemas en seguridad. Antes de empezar con esta parte, ¿hay alguien que sea sensible a imágenes gráficas donde personas corran riesgo? Yo no, profe, todo bien. Ah, ni yo, profe. Ok, entonces les voy a mostrar algunos videos donde una mala acción en mantenimiento pudo haber prevenido estas situaciones. Esto es un torno común, un torno nada más, o sea, no es una maquinaria complicada como tal, no es un no es algo fuera de lo común, es algo que pueden encontrar en cualquier torno, digo, en cualquier taller. Eso es bien común que pase en los tornos. Esta es una máquina, por ejemplo, también de bobinada, es una bobinadora. Profe, ¿a usted alguna vez le ha tocado presenciar algún
alguno de esos accidentes o falla por error humano? No, no, porque como mi problema es de mantenimiento, ya cuando llego ya pasó. Ah, ¿Sí me explico? Pero a estos accidentes no sobrevives. Esto es una bobinadora. Esto pasa mucho en las bobinadoras. En las bobinadoras se debe tener un control de balance. Entonces, si de repente se desbalancea la carga, es porque alguien se quedó atorado. Pero van a encontrar en León solo en las automotrices. Y a veces. Vean cómo le agarra la pierna. Ya se había salvado. Pero le agarró la pierna, le agarró la ropa. Y eso pasó. Ahora, si ustedes piensan, ¿sobrevives a esto? No, no sobrevives. Es muy complicado. o sea, esa persona no sobrevivió. No, no. Esto es con una impresora. Tocas el rollo. Ahí va un salvamanos. Eso pasa también en las máquinas de impresión. Si se fijan, no les dio tiempo de nada, ¿no? Profe, y por ejemplo ahí, ¿qué es lo que hace? O probablemente apretando algo. O también puede ser que esté saboteando el equipo, ¿no? Pero si lo que intentaba hacer era sabotear, pues sí lo logró. Pero a qué costo, ¿no? Profe, y en esos casos, las políticas de las empresas, ¿cuáles son cuando te accidentas, bueno, cuando te pasan esas cosas? En el mejor de los casos te indemnizan. En el peor de los casos, bueno, pues le hablan al siguiente.
Ahí que tocaron, profe. Un cable de alta tensión. Uy, güey. Profe, cuando se volvió a topar con el metal de nuevo le dio otro toque. Ujú. Ay, O sea, sí le había sobrevivido, ¿eh? Él sí sobrevivió. Uy, Había, ¿no? ahí. No todavía se mueve. O sea, bueno, ahí quién sabe si alcanzó la segunda, ¿va? Pero es que ellos nunca supieron qué pasó. Brutal. Pues ellos jamás vieron venir por dónde fue el problema. Hagan de cuenta que los cuatro los mandaron a la silla eléctrica. No, pero aquí está, se carbonizaron, parece ser. Sí, hubo uno que se quedó pegado y ese fue el que se carbonizó. Ahí, vean. El de acá es el que sobrevive, este. Se levanta, creo. Y este es el que se quema. ¿Se fijan cómo la chispa salió? Sí. Uy. Ahí todo va bien. Y ¡pum! Incluso este sigue haciendo contacto, ¿sí ven? Por eso se sigue haciendo arco. Y los otros pues siguen pegados, por eso están quemando. Prof, ¿y en qué está en que unos se quedan pegados y los otros sí se logran zafar? Para la resistencia de tu cuerpo. Si tu músculo es tan fuerte que te quedas agarrado,
Porque eso es lo que pasa con la electricidad, con los toques, ¿qué pasa? El teléfono en los músculos. Se tensan, se engarrotan, por así decirlo, de forma coloquial. Y no puedes soltar los polos, por ejemplo, cuando te están dando toques ahí en el centro o en la borrachera, ¿qué pasa, no? O sea, simplemente no puedes. Entonces, así de que tú digas, me voy a zafar, pues no. Profe, ¿por qué muchos de estos videos pasan en lugares como China? O sea, ¿será que tienen menor estándares de Exacto, lo seguridad? acabas de decir. Digo yo. Porque como hay tanta variedad y lo que importa es producir, por eso te digo, hay lugares en los cuales tú eres uno más. El problema es que a ti como ingeniero te toquen hacer este tipo de mecanismos, ¿no? La empresa se va a deslindar, tú lo hiciste, yo lo compré. Entonces, a mí me ha pasado de tener que entregar una carta firmada donde dice, estos son los posibles problemas que se pueden ocasionar por este tipo de maquinaria. Firma lo que he recibido. Y así yo me deslindo de esto. Y luego, por ti nadie vio nadie lo vio. No, pues probablemente sea un turno de noche. Nada, se vieron personas atrás, pero. También hay en YouTube que uno de esos videos no están filtrados, pues, pero en China, pues siempre lo están grabando y lo pueden subir. De hecho, está ahí compilaciones de fábricas, pero solamente chinas, en América y así. Creo que no puedes grabar ni nada filtrado, pues. Ajá. Sí, es que son problemas que aquí han pasado cosas horribles, o sea, en diferentes fábricas. Obviamente no sale a la luz. Ha habido gente aplastada, gente mutilada, gente electrocutada. Y cuando digo aplastada es hecha nada, o sea, pulpa. Gente decapitada, de todo. ¿A usted sí le ha tocado? De. Sí, o sea, después o sea, ya cuando, Ay, Dios mío. ¿sí me explico? O sea, no me toca ver nada, nada de eso, o sea, sino arreglar lo que causó. En el mejor de los casos, pues pierde un miembro, ¿no? Una mano, unos dedos, una pierna y ya. Pero vean cuánto tiempo tiene ahí. Creo que va para largo. Y nadie llegó. Este ya lo vimos, ¿no? Este es un caso de una fábrica de Bacardí. ¿Una fábrica de qué, perdón? Bacardí. Ok. Observen a esta persona.
Vean el recorrido que hace. Es la carga, o sea, ya hay carga aquí. Esta persona está operando. Algo se atasca. ¿Es esto lo que se atascó? Y ahora observen de este lado qué pasó. ¿Sí ven aquí? Lo que se atascó no fue una botella como tal, fue una persona que estaba abajo y no le avisó a nadie que se metió. Ahí ya se dan cuenta y pues ya había pasado, ya le había caído toda la carga. Pero, o sea, pasó abajo de la máquina Sí, o se metió a la máquina, por así decirlo, Ah, ok. y no le avisó a nadie y en eso se acercó un cargamento con botellas completas. Este es otro. Ahí, con eso ayudan a colocar el tubo en una estación petrolera. ¿Cómo le haces palanca a algo que se está moviendo? Ahí la máquina solo lo prensó. Sí, lo prensó por completo. Está atascado, está atorado.
Profe, ahí o sea, se zafó, pero ¿el brazo quedó o sí se lo llevó? Nada, sí Ah, se alcanzó a zafar. Pero ahí ah, ya. se quedó lo que se ve ahí es como un guante. Ah, ok. Entonces, ¿y cómo lo liberaron? Hicieron un poquito de movimiento y luego ya aplicaron la presión y ya hubo un pequeño espacio en donde se pudo zafar. Ahí va otra vez, fíjense bien. Ahí todo está bien, ¿no? El problema es que metes la mano en opera o controles y ahí, ¡pum!, le cierra. Se activó un sensor, cambian a modo manual, no sabe bien operar, está nervioso obviamente, está moviendo, fíjense cómo presiona para liberar. Y no puede recorrerse más. Entonces no saben qué hacer, pues obvio, nadie sabe qué hacer. Lo empiezan a girar, sí, ahí se empiezan a girar, un poco más. Todavía no puede sacar su brazo. Pero si se fijan ya tiene más ángulo de movimiento incluso. Luego ahí quieren sacarlo, quieren como liberar lo que está apretado. Traen una barreta. Obviamente pues no le pensaron mucho porque pues están ahí en caliente tratando de abrir. Y si se fijan ahí empieza a mover el guante, él empieza a mover el guante como para poder liberar su mano. Ya liberando su mano, crean un poco más de espacio ahí. Giran un poquitito más. Y ahí está. Y está completo el brazo, o sea, si ven, si lo saca, pero deja algo ahí pegado, pues, o sea, el guante. Ay, no, qué horror. Ahora vamos a ver uno menos feo para que se tranquilicen un poco. Yo haciendo mis prácticas. Pero el que estaba ahí operando sí logró Sí, logró salir. irse. Ah, A lo mejor sí se dañó, ¿no? O sea, ah, sí. pero logró salir, no como el otro, ¿no? El de la pasada. Es una subestación eléctrica. ¿Ven el color? Azul o Eso es, blanco. eso es plasma. Eso sí no llegué a preguntar en la otra vez que tuve la materia, pero ¿qué se hace cuando se combina el fuego y la electricidad al mismo tiempo? Puede llegar a conseguir el cuarto estado, que es plasma.
¿Y qué Entonces, se recomienda en esos casos para tratar de, en el Ese- caso del fuego se extingue, ¿no? Pero ¿y en el caso de electricidad y fuego? primero dice cortar el suministro eléctrico de alguna forma, lo que puedas hacer, ¿no? Pero ya para entonces ya tuviste que haber hablado a los bomberos. De ley, o sea, de ley. O sea, esto no estás capacitado tú para hacerlo. Porque no lo vas a poder apagar. No sabemos ni qué se tiene que hacer, ni tenemos los medios, ¿no? Así si ustedes pensaron que estaban teniendo un mal día, No, pues después del vato que se quedó en la noche girando, creo que ese es sí. el mal, mal. Mira, si ven ahí arriba todavía. Ahí va de nuevo. Lo que lo salvó es que el otro traía careta. El plasma viaja a través del aire, ¿no? Sí, ya. Ahí el detalle se quedó confinado en un espacio que es el que todavía seguía al final. Mira, ahí empieza. Se aleja, obviamente. Ahí la fuente que ocasionaba el problema se pierde, se abre algo y comienza el incendio otra vez.
Oiga, profe, y en ese caso, cuando tienes la evidencia de video, ¿se necesita también reporte? Sí, claro. Tienes que saber por qué pasó. Ok. Ahora, muchas de las veces no se hace la investigación como tal, dependiendo del tipo de falla y dónde estés. Porque si no gastaste en seguridad, menos vas a gastar en explicar por qué pasó, ¿no? Simplemente le hablan al siguiente. Por eso aquí es donde ustedes tienen que evaluar si vale la pena o no el trabajo también. Vean ahí, todavía tiene rastros. Como quedó todo carbonizado. Y déjenme ver si este está bien también. Ah, sí, este también está bien. Pero ya había visto, él ya había visto que esto pasaba. Observen, se voltea y ¡pum! Ahí nadie trae casco. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Creo que es más evidente que es importante invertir en esta parte, ¿no? ¿Alguna duda? No, pues, Perfecto. Entonces, vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar acerca de procedimientos básicos de detección de fallas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, primero,
que si nosotros queremos llegar a algún lugar y decir, ah, bueno, yo puedo solucionarte este problema, tenemos que tener una serie de lineamientos de base para poder pensar en que yo pueda ser el capaz de indicar cuál fue la falla o la razón de por qué ocurrió este precario evento, y a partir de ahí poder dar o ofrecer una solución posible a este problema, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos que tener los conocimientos previos básicos para poder hacerlo. ¿Qué conocimientos previos necesito primero? Número 1, conocer el proceso. Si yo voy a tratar de arreglar una máquina, pero no sé cómo funciona, no sé qué es lo que hace, no sé lo que debería de hacer, pues en primera, ¿cómo lo voy a arreglar, no? Es muy común no saber qué es lo que está pasando, y por eso es bien importante primero, necesitamos atender esta falla. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tecnología trae? ¿Qué es lo que normalmente debe hacer? ¿Qué es lo que no está haciendo? ¿Cómo debería de trabajar? ¿Y cómo es el proceso de principio hasta final para poder indicar cuál es la falla que está ocurriendo? Uno de los ejemplos pudiera ser esto. Este es un ciclo, por ejemplo, de lo que vendría siendo la combustión para a lo mejor un horno crematorio, una caldera, cualquier elemento que lleve lo que es una flama como tal y gas. Entonces, normalmente, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a encontrar en ese tipo de elementos que están colocados dentro de una caldera o dentro de un dispositivo de este tipo? Bueno, vamos a encontrar que existe un control de flama, una válvula proporcional que va a controlar la cantidad de aire que debe de entrar hacia la combustión. Debe de haber dos válvulas, una válvula que tenga un cerrado rápido y apertura rápida, y otro que tenga un cerrado rápido y apertura lenta. Con respecto a gas, debemos de tener un sensor, ya sea UV o una sensor de temperatura como tal, que es una varita, que detecte que hay flama puesta. Y también debemos de tener un sensor de presión en cuanto a respecto al gas, que por lo general debe de ser de para baja y alta presión. O sea, un sistema completo podría ser esto, ¿no? Y por lo general esto va acompañado de un control de temperatura que va a regular la flama a partir de la temperatura. O sea, es bien importante tener una respuesta de la flama que como consecuencia sube o baje la temperatura. Entonces, normalmente en este proceso, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? Un control de flama lo que hace es lo siguiente. Bueno, primero yo lo que hago es un barrido donde activo un motor que es el ventilador que suministra el aire hacia el proceso de combustión. Y lo voy a dejar correr un cierto tiempo para cualquier gas que se haya quedado en el interior del lugar donde estoy haciendo esta combustión sea liberado hacia el exterior y que yo no tenga una explosión al arrancar, porque eso es dañino para cualquier componente y normalmente va a dañarme los sensores que tengo junto a la flama, ¿no? Entonces, por eso dejo escapar cualquier cantidad de gas durante un determinado tiempo, y a este tiempo se le conoce como purga. Normalmente es un minuto, por ejemplo. En un minuto ya liberamos el espacio donde se crea la flama. Si no hiciéramos este proceso de purga y hubiera alguna concentración de gas todavía excedente ahí, al momento de dar el chispazo es cuando vamos a encontrar una explosión, porque ya había gas previamente. Luego, ¿qué es lo que sucede? Es muy simple. Se libera las dos electroválvulas, pero al mismo tiempo se activa el chispeador. Entonces, para cuando el gas recorre el tubo, el chispeador ya está trabajando, se abren las válvulas de gas, tanto la de apertura rápida y cerrado lento como la de apertura rápida y cerrado rápido. Y una vez que se abren, el gas empieza a fluir, llega al lugar donde va a ser la combustión, donde obviamente hay aire, y ahí, como el chispeador ya está encendido, al momento de pasar a través del chispeador, es cuando se enciende sin crear una explosión como tal. Luego, durante este tiempo, se verifica por un sensor, ya sea de UV o con una rama para detectar el calor, una varita, perdón, con eso, si no hay flama constante, se mandan cerrar las electroválvulas y se ponen a alarma el control de flama. Y el ventilador sigue trabajando para purgar el gas que haya, ¿no? Entonces, una vez que ya conseguimos la flama,
vamos a poder regular la temperatura a través de regular el aire, la apertura del aire. Y tenemos que tener en consideración de que no podemos cerrar el aire en su totalidad, porque entonces no habría proceso de combustión y muy probablemente hay una explosión en el interior de. Por eso tenemos que asegurarnos de nunca cerrar en su totalidad el aire. Y podemos abrirlo al máximo sin ningún problema. Donde más aire implica una flama más eficiente, por así decirlo. Y por lo general aquí lo que se recomienda es una válvula proporcional mecánica, en la cual a partir de tantas partículas de aire se libera una pequeña partícula de gas. Y ese flujo ya se hace de forma mecánica, no se hace electrónica. Entonces, este procedimiento nos lleva a nosotros a conseguir elementos interesantes, ¿no? Pero, si ustedes observan, esto está aplicado en un horno crematorio. Y ahí ustedes pueden ver cómo se ve el quemado de los huesos. Hay una persona ahí adentro. De hecho, si ustedes ven en este punto que está aquí, aquí se ve, estos son huesos. No sé si lo pueden ver. Sí. Y un proceso de estos no se puede detener. O sea, no podemos decir, la cremación que se queda a la mitad porque falló. Entonces es bien importante que la cremación continúe de principio a fin, ¿no? Por eso es bien importante estar probando estos equipos mucho antes como para detectar que no haya fallas justo a la mitad y que te entreguen nada más la mitad y tengas que enterrar la mitad y la otra mitad la tienes en tu casa o en un mausoleo, ¿no? Por eso es bien importante aquí que este proceso se cumpla completo. Pero ya conocimos el proceso, o sea, ya sabemos cómo debe de encender una flama de este tipo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, perfecto. Ahora, otro ejemplo pudiera ser en la formación o en el movimiento de un motor de corriente directa, que esto está involucrado en la creación de hule para plástico. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un pequeño elemento, que es un pistón muy grande, que ustedes pueden ver al final. Ese pistón va a contraerse presionando contra un molino, que es un motor de corriente directa, una sustancia que en este caso es hule. Se debe de mezclar y lo que debe de pasar es que conforme la mezcla se vaya realizando, debe de liberar calor. Y para lubricarla, pues se le puede agregar aceite. Entonces, este es el motor acoplado a un reductor que va a permitir ese movimiento del molino, ¿no? Y ahí vemos esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes observan, ese polvo blanco que se ve como tal es la mezcla que se incluye dentro del hule. Pero eso no es pintura blanca, es la mezcla. La pintura del mezclador es verde, de hecho, tirándole azul. Y vean cómo todo está recubierto por ese polvo. Ese polvo muy probablemente llega a la electrónica. Por eso es bien importante esto. Porque si nosotros no tenemos en cuenta ese polvo, muy probablemente dañe los equipos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante considerarlo porque si nosotros sabemos el proceso, ¿qué es lo que sigue? Saber qué tecnología compone a este proceso. Un ejemplo, en el caso anterior es un PLC el que controla a un variador de velocidad de DC para un motor de DC. Si sabemos que es un control de velocidad de DC, sabemos que de ley va a haber SCRs. Entonces tenemos que tener un circuito para la activación de esos SCRs. Si estamos hablando de lo que era el control de flama, sabemos que hay una válvula proporcional que probablemente se rija por un lazo de hace de corriente o por voltaje. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener la habilidad para saber qué es lo que conlleva este elemento que está ahí. Ahora, después de eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Muy simple. Algunas de las veces, por ejemplo, en el molino que ustedes vieron, esto es una entrada y salida remota que está conectada por medio de una red CAN hacia el PLC. Pero muchas de las veces yo quiero solucionar un problema sin entender lo que está dentro del tablero. Entonces, ¿cómo voy a lograrlo si no lo entiendo, si no lo sé? Bueno, es bien complicado. Para eso es bien importante que nosotros
tengamos acceso, por ejemplo, a Internet, tengamos acceso a capacitaciones, como lo platicábamos en el tema pasado. El fabricante por lo general te va a ofrecer una guía acerca de lo que son sus productos y de lo que tú puedes tener para poder lograr entender como mínimo lo que es y el concepto de lo que es lo que está reparando, lo que quiere reparar. Y a partir de esto te puede dar la capacitación para entender cómo es el funcionamiento básico de este elemento de control o de potencia para poder asegurar el como mínimo dar un diagnóstico de las condiciones que están y de lo que pudo haber ocasionado la falla. Y si es posible, dar una solución a partir de esto. Esto que ustedes ven está compuesto por una base a través de una red CAN, que la red CAN es la que se encuentran, por ejemplo, en sus automóviles, que va a permitir la comunicación entre, por ejemplo, esto y algo mayor, que en la mayoría de las veces va a ser un controlador lógico programable que tiene un puerto de esta misma ruta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De repente a mí me ha pasado que hay fallas por las cuales me han hablado que todo se soluciona por una resistencia que no estaba bien colocada. Es una resistencia que va, por ejemplo, al principio y final de red en algunas redes de comunicación. Otro caso importante que ustedes pueden ver, y hay un FPGA de este lado. Si nosotros tenemos un FPGA, muy probablemente tengamos que tener un elemento que guarde la carga para que este FPGA no pierda el programa. Si este elemento se llega a desenergizar, que es muy probable que llegue a pasar. ¿Se borra el programa? Y automáticamente ya perdemos la máquina como tal, ¿no? Si esto fuera un microcontrolador, bueno, vamos a encontrarnos de que a final de cuentas, pues podría quedarse eso como tal y tenemos un problema menos, ¿no? Por eso es importante entender, a ver, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Es un FPGA? ¿No le llega energía? Vamos a necesitar el programa. O vamos a necesitar que nos manden una tarjeta programada. Entonces, muchas de las veces eso nos define a nosotros el entender, tal vez no ser un experto en FPGA, pero entender cómo son, qué hacen y qué deben de hacer y cómo funcionan me permiten a mí describir el posible escenario en el cual estoy. Y eso me ayuda a mí para poder darle solución a diferentes problemas. Otro, por ejemplo, es el caso que ya hemos platicado, ¿no? Un encoder. Si yo sé que esto es un encoder, lo primero que sé es que no lo debo de golpear, es frágil, es de vidrio probablemente, entonces por eso no lo debo de hacer. Y a partir de aquí, nosotros debemos de tener, por ejemplo, ok, si lo que yo tengo es un controlador, un microcontrolador, un PLC, un control de movimiento, un control de velocidad, y demás, muy probablemente entonces yo necesite una herramienta de software para poder conseguir compilar el programa y cargarlo a este dispositivo o en algunos casos descargarlo y poder monitorear, debuguear, vamos a llamarlo así, el programa y la secuencia de este programa como tal, ¿no? Entonces, por eso es importante entender a partir de la marca, del modelo, buscar qué software es a través del cual yo puedo cargarle el programa a este elemento o descargarlo y poder visualizar qué es lo que está ocurriendo de este programa, ¿no? Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, a mí me ha tocado incluso en algunos casos, cuando va el ingeniero que diseñó la máquina y que es bien mamón, tener que verme las formas de poder sacar las versiones de su programa para yo poder decir, ok, con este programa es con el que le puedo dar mantenimiento. Ahora, no es algo correcto, no debería de ser, pero mi trabajo está de por medio. Y cuando alguien me lo está limitando, bueno, en mi caso, yo decidí por mi parte, o sea, es algo personal, yo decidí, ni modo, ¿no? Lo tengo que hacer y meterme a su computadora para ver qué versión de programa tenía para yo poder tener la misma versión y poder darle mantenimiento a mi máquina. Porque él se va a ir, va a tener una vida y yo al final de cuentas me quedo con el problema y no voy a tener la posibilidad de resolverlo si no tengo este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver la versión del programa con la cual se hizo. Y muchas de las veces también eso me lleva a ya tener el programa,
Pero, por ejemplo, este es el password que se le coloca a un 1200. Aquí, si yo no tengo el password, estoy fuera y no puedo hacer nada. Y esto pasa, por ejemplo, muchísimo con maquinaria que viene de Asia, sobre todo China. Como es maquinaria muy económica y es un desarrollo simple, hecho para algo que normalmente es complicado y caro, ellos lo que hacen es proteger mucho su propiedad intelectual, teniendo los controladores lógicos programables o los PLCs cargados con programas, pero con contraseña. Y no te venden esa contraseña, no te la dan de forma simple, ¿no? Muchas veces, a veces es mejor romper el contrato y no comprar maquinaria de este tipo, porque ellos lo que te van a decir es que yo te mando el PLC programado, sí, pero el problema puede ser que el PLC esté bien. ¿Y por qué voy a gastar en un PLC nuevo cuando nada más a lo mejor lo que tengo que hacer es limpiar el error, ver por qué pasó y correrlo? Ah, no, pues háblale a mi ingeniero, pero estás en China, ¿por qué voy a gastar para traerte? ¿Sí me explico? Cuando yo puedo hacerlo. Y otra de las veces lo que hay que hacer es negociar esto para ver si con un incentivo económico se puede conseguir el que no esté protegido este tipo de tecnología, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, profe. Ahora es importante saberlo, ¿no? Ya una vez que ya entiendo lo que hay, el software que voy a utilizar, bajo qué tecnología está, cuál es el problema, cómo debería de funcionar, ahora sí puedo preguntarme cuál es el problema, ¿no? Y a partir de ahí empezar a decir, ok, el comportamiento esperado es este y los elementos que intervienen en la operación que da como resultado lo que yo deseo y que ahorita nos esté dando, son tal y tal sensor, tal y tal botón, tal y tal elemento y tal relevador que permite la operación de tal electroválvula. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Es muy simple. Vamos a ver que a partir de entender lo que está, de saber cómo funciona la máquina, podemos sintetizar a lo mejor una problemática, es decir, creo que este es el problema. No nada más por verla, vamos a llegar como avatar y te vas a conectar con tu colita de cabello a la máquina y vas a ver el problema. No, no, no. O sea, tienes que razonar mucho qué es lo que posiblemente esté pasando a partir de lo que sí conoces. No puedes llegar, porque eso es bien común, ¿no? Uno piensa que saliendo de la carrera ya lo sabes todo y no, no lo sabes. Y tienes que saber y jugar con esa carta y tienes que entender que a veces eso ocasiona que no te paguen igual, pero no importa. O sea, tú puedes sobrevivir a partir de una mala paga, pero no vas a conseguir trabajo sin experiencia. Y muchas de las veces, y desde ahorita se los digo a ustedes que están en sexto, más por el tipo de carrera que tienen, donde debería de ser más práctica y que por con situaciones externas ahorita la han llevado meramente teórica. Las prácticas profesionales son el problema más importante que ustedes van a tener. Si no le dan prioridad a las prácticas profesionales, no van a tener experiencia al salir y no van a tener nada que poner en su currículum. Y se van a encontrar con el eterno dilema de, es que no tengo experiencia, pero quiero que me contraten, pero el que me contrata no me contrata porque no tengo experiencia. Pero ¿cómo voy a tener experiencia si no me contratan? Ah, para eso son las prácticas profesionales. Este es tu primer contacto con la industria forzado, es forzado. Y entonces tú puedes decir, yo estuve 6 meses en esta empresa. Ah, ya tienes experiencia. Pero si tú querías ser industrial, meterte en la parte industrial y te fuiste a un centro de óptica, pues no. Te fuiste al Cinvestav, pues no. A lo mejor te la pasaste bien padre en el verano de investigación, a lo mejor te la pasaste bien padre. Pues sí, yo no te digo que no, porque ahí es como una escuela. Pero si lo que quieres vivir es de la escuela como tal, o sea, de investigación, entonces sí es lo correcto, lo que debes de hacer. Tienes que meterte a hacer prácticas ahí. Pero si lo que tú quieres es trabajar en un ambiente industrial, no puedes hacer tu servicio social en un centro de investigación, porque ellos están enfocados en muchas cosas y tal vez tengan una rama que esté puesta en la parte industrial, pero es muy pequeña. De hecho, los centros de investigación aquí en León, la verdad es que tienen muy poco contacto con la industria.
2, 3 proyectos. ¿Sí me explico? Donde hay firmas de ingeniería pequeñas que tienen más proyectos que ellos. Entonces, no es algo lógico, no es algo coherente, por eso es importante. Quiero meterme en la industria. ¿Qué industria? Del papel, del cartón, de las artes gráficas, del poliuretano, de los hules, de los, del zapato, de los juguetes, de la animación. Tengo que irme a una planta donde se pueda hacer esto. ¿Sí me explico? O mínimo que me sirva como experiencia para poder meterlo en mi currículum y que ya no sea un impedimento, e incluso que me contraten como practicante o que me contraten como técnico. Eventualmente mi título llegará y cuando yo me haga indispensable, entonces sí meto mi título de ingeniero. Si no soy indispensable, ya al menos trabajé 1 año y 6 de práctica, 6 meses de prácticas. Y ahí viene el detalle de por qué hacer las cosas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, por favor, regálenme un segundo para tomar lista. Activen su cámara, por favor. Listo, por hoy sería todo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Una pregunta. ¿Mañana ustedes van a entrar a alguna conferencia? Tenemos el horario, pero si quiere podemos tomar la clase. Como ustedes quieran, más bien ustedes deciden. Por eso les pregunto ahora. Pues creo que para nosotros ya no hay conferencias, ¿sí? Que yo recuerdo ya no hay. El Creo que viernes hay un horario, tenemos. pero no sé si era para nosotros igual. Bueno, vamos a hacer algo. Yo les voy a mandar el aviso normal de clase. Si ustedes están en una plática, por favor, háganmelo saber. Mándenme un mensaje, ¿no? Ahí mismo, contéstenme que están en una plática. Y ya con eso yo me puedo unir a la plática, ¿no? Sale, profe, gracias. Vale, muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda personal. No sé si puede resolverla el día de hoy o el día de mañana empezando la clase. Si quieres, ahorita, dime. Por ejemplo, si me quisiera enfocar en las prácticas de manera industrial, ¿qué empresa es la que me recomienda ya en León? Por ejemplo, Pirelli en el puerto industrial acepta continuamente personal. Te va a hacer un proceso de certificación, pero te conviene tomarlo, ¿no? ¿Qué otra? Volkswagen. ¿Qué otra? Puede ser Acelab, puede ser ¿qué otra? Mira, cualquiera de los 8 puertos industriales que tiene León te puede asegurar una estadía. De hecho, más bien es un tema de estar buscando, ¿sí me explico? O sea, de estar yendo, buscando, porque casi todos andan buscando practicantes. Sí, es como me gustaría más enfocarme en la parte de redes industriales. Ya está un No sé poco más qué complicado. Tal vez Omron, la que está ahí en Parque Las Colinas, Parque Industrial Las Colinas. Tal vez ahí sea la que te convenga. Que ahora es NIDEC, pero bueno, es una división o American Axley, también. También pudiera ser que te convenga. ¿Qué otra? Es que Bridgestone ya cerró. Michelin. Sobre todo ya en algún punto en el cual... aquí sí te recomiendo lo siguiente. Es muy probable que tengas que perder un semestre para que puedas hacer las prácticas en todo el día. No sé si me explico. Sí, en tiempo completo. Sí, eso es lo que yo te recomiendo. Sobre todo si quieres hacer esta parte, vas a tener que perder
un semestre, muy probablemente. Y tal vez tú digas, no, pero es que, mira, es un semestre, no pasa nada. Créeme que no pasa nada. O sea, ya cuando sales, un semestre no es nada. O sea, se te va a pasar así. Y no pasa nada si pierdes un semestre adquiriendo algo que debes de tener. O sea, que como ingeniero debes de tener. Entonces, no te preocupes. Al contrario, te va a ayudar más de lo que tú crees que te va a perjudicar. Terminar en 4 años está bien, es bueno, es agradable. No te voy a decir que no. Pero si tú tienes que sacrificar 6 meses más por una formación que te va a dar a ti más que hacer tus prácticas en, no sé, diseñando una tarjetita para un doctor que nunca van a probar o que En realmente el CIO. o es una investigación que está muerta. Deja tú del CIO, puede ser en La Salle, también en La Salle tenemos parque de investigación, o en el TEC de León, o en el TEC de Monterrey, o en la Ibero. O sea, todos esos tienen parques en el CIATEC, en CIDESI, donde tú quieras. Pues sí, diseñaste una tarjetita para algo que tú no vas a ver el resultado final, pero es como si hubieras hecho otro parcial más. O sea, ¿de qué sirve? Si tú le entregas eso a alguien en la parte industrial, vas a decir, esto y una clase no es, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es lo que te recomiendo. Ahora, si tú te quieres ir al ramo de investigación, entonces sí tienes que hacer eso. O sea, eso es indispensable. Vete al Cinvestav, vete al CIDES y vete aquí al CETEC, al CIO. Ahí sí tienes que hacer eso, porque ellos hacen eso. O sea, son expertos en investigación. Entonces sí tienes que ver el enfoque que tú quieres tener en tu vida. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si tú quieres luego de terminar de trabajar, desarrollarte en eso, toma las prácticas en serio. Si no, te va a costar mucho trabajo encontrar trabajo. Esa es la verdad. Que realmente nuestras carreras son poco el tiempo de encontrar trabajo. Al año y medio ya todos tienen trabajo. Todos. ¿Sí me explico? Profe, por Son- ejemplo, en el currículo, si me quiero dedicar a redes industriales, ¿qué tengo que poner todo lo que vimos en el último semestre de Como tal, ¿qué Modbus redes sabes TCP, manejar? Por RTU? ejemplo, Modbus TCP. ¿Sé manejar qué redes? ¿Sabes manejar Modbus TCP? Profinet, ¿sí me explico? Que son Ujú. las dos que sabes manejar. Modbus RTU también. Tú ya tienes 3 redes para manejar. ¿Sí me explico? Ok. Y certificaciones que te puedan ayudar para complementar eso, ¿no? Ujú. Sí, es lo que estoy pensando ahorita, más bien enfocarme en un curso básico de redes industriales y ya después ahora sí entrar a las prácticas. ¿Sale? Ujú. Y eso es más o menos ¿El lo que... Pirelli por dónde se encuentra, profe? Todo eso se encuentra en el puerto interior. Ok. Ahora ahí hay un montonal de empresas. Date una vuelta, toma fotos de los logos, luego te regresas a tu casa. Si ves teléfonos, apunta teléfonos. Te regresas a tu casa, te sientas, abres una bebida, te pones a investigar, bajas de tu teléfono las fotos. Ok, ¿esta empresa qué hace? Ya te pones a ver qué hace, ¿no? A ver, esta otra empresa qué hace. Con este logo, te metes el nombre del logo, luego pones Puerto Interior, León, y ya ves qué es lo que hacen. Y te vas a encontrar un montón de cosas. Es algo que tienes que investigar, no es algo que sea un trámite como tal, ¿sale? Sino que es algo que tú tienes que investigar y decir, ok, esto me interesa. Y muy probablemente encuentres algún número de teléfono, oiga, quiero hacer mis prácticas, dispongo de tiempo completo, dispongo de tanto tiempo. Quería saber si tiene algún programa para practicantes en el que yo me pudiera inscribir, no me tienen que pagar, bla, 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 no me pienso casar, no me pienso ahorita, o sea, la idea es yo ser alguien productivo y agarrar algo de experiencia, ¿no? Nada más le pido que me firme un documento al inicio y un documento al final y sería todo. ¿Sí me explico? Al principio, ¿no? Obviamente después muchas empresas te van a decir que no, que sí te van a pagar y de ahí en más bien. Otras nada más te van a dar para los camiones. Tómalo, o sea, a lo mejor es experiencia que tal vez 6 meses tú tengas que aguantar y ya de ahí te brincas algo más, ¿no? Ok. ¿Sale? Entonces, me recomiendo más bien enfocarme
luego en puerto interior, ¿verdad? Sí, es lo más adecuado para lo que tú quieres hacer, porque son empresas, mira, empresas familiares no tienen muchas redes industriales. Y en la parte de redes industriales, ¿qué es lo que pasa? El problema de redes industriales es que una vez que funcionan, ya es difícil que falle. ¿Sí me explico? Ujú. Y ya no hay mucho que hacer. Entonces, si te metes en una planta pequeña, pues no, van a tener uno o dos y nunca le vas a mover. En cambio, si te quieres, o sea, empapar en esto, tienes que estar desarrollando. Y empresas como Pirelli sí desarrollan sus productos. Entonces, ahí que te conviene, ve a Pirelli y tienen un proceso de admisión, acéptalo, métete y vas a ver que vas a llegar lejos, ¿no? Si pasas. Profe, ¿Sí? pero Sí. ahí la cuestión es de que si tú te tomas un, o sea, semestre para hacer eso, en teoría no tendrías el seguro escolar. Es que muchos te lo piden cuando vivas de hacer prácticas. O Creo, ahí cómo funciona. creo que en el momento en el que estás haciendo prácticas tienes el seguro escolar. Entonces, Ajá. tienes que platicarlo un poco con el coordinador para ver esa parte, ¿sí me explico? Sí, profe. Ahora, muchas veces también lo que se recomienda es hablar con la empresa para ver si te pueden aceptar de medio tiempo, que ese es el principal problema que tenemos nosotros, pero es un problema de años, ¿no? Con respecto a las prácticas. Ahora, tampoco no te preocupes, o sea, siendo sincero, es cuestión de buscar y a final de cuentas, no conoceré uno o dos alumnos que no se dediquen a esto, ¿sí me explico? O sea, todos tienen trabajo. No es como Merca, como comunicación, que han pasado 10 semestres, o sea, 5 años, y todavía no encuentran un trabajo estable. O todos los trabajos que encuentran son menores a, no sé, 4,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes. Aquí no pasa. O sea, sí hay gente que necesita ingenieros. Entonces vayan, nada más es cuestión de estar buscando y de no desesperarse. O sea, es como estar, no es como que te estén rechazando personas que a ti te gustan. O sea, nada más es ir y preguntar y aceptar que a veces te pueden rechazar y ya no pasa nada. Te vas a la que sigue hasta que una te dé oportunidad. ¿Sale? Ok, profesor, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Te escucho. por ejemplo, en las prácticas, o sea, cada quien, cada persona, cuando quiere empezar las hace, o es como en tal semestre tienes que hacer. Sí, es a partir de tal semestre. Creo que de ustedes es a partir de octavo. En octavo y noveno ya las pueden hacer. Ah, ok. Entonces, yo, por ejemplo, empecé en octavo. Para cuando llegué a noveno, me pidieron que me quedara. Y continué casi un año. Entonces, y no solamente eso, me dieron oportunidad de ir desarrollando mi tesis ahí. Entonces, terminé mis prácticas y luego me quedé trabajando con ellos todavía y además desarrollando mi tesis. Entonces, para cuando salí ya a los 5 o 6 meses, yo salí en el 2011. Para el 2012, casi antes del año, ya estaba titulado. Pero fue porque ellos me ayudaron, o sea, me dieron la oportunidad de desarrollarme ahí, seguir trabajando y seguir desarrollando lo que necesitaba. Que es una incubadora que está por ahí arriba, que estaba por ahí arriba en los laboratorios. Ok. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, los dejo irse porque faltan 10 minutos, 9 minutos para su siguiente clase. Que descansen y nos vemos mañana. Gracias. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego. Sí, profe, gracias.